Listo, comenzamos con la grabación ahí. Ta, 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 tan, ta, tan. A ver, vamos entonces. A ver, continuamos con la parte de comprensión de lectura, ¿no? Entendiendo que hemos trabajado algunos temas que tienen que ver parte de la estructura interna del texto, o también conocido como la jerarquización de ideas, ¿ya? Tema central, idea principal, título de un texto, ¿no? Principalmente esos tres tipos de pregunta que deberían ser dentro de los más recurrentes dentro de las evaluaciones de comprensión de textos, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a ir trabajando, ¿no? Los dos tipos de pregunta que tienen que ver más que todo con el recojo de información, es decir, que son preguntas en un nivel bastante básico, bastante sencillo, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer para este nivel, ¿no? Para este tipo de preguntas, que son preguntas de compatibilidad, simplemente es tratar de regresar al texto y verificar o recoger la información que me están, qué cosa que me están pidiendo, ¿no? Entonces, en este tipo de preguntas bueno, como en la mayoría, pero particularmente en este tipo de preguntas, lo que se les va a pedir a ustedes, mis estimados, es que tratemos de no marcar una respuesta por el tema de la memoria, tratar de marcar una alternativa porque, bueno, yo creo que debe ser así, ¿no? En este tipo de preguntas que tienen que ver con la información verdadera del texto, ¿no? Que es la información compatible, se trata de poder, ¿qué cosa? De poder recoger la información, es decir, regresar al texto para poder verificar la información, si en el caso tuviéramos qué cosa, tuviéramos dudas, ¿no? Porque las preguntas de compatibilidad, estas preguntas de compatibilidad, lo que buscan, ¿no? Muy bien, lo que buscan finalmente es esto de aquí, ¿no? Es la coincidencia de un enunciado con el contenido del texto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que buscar la información verdadera, la información que coincide, ¿no? Con las ideas que el autor nos está, ¿qué cosa? Con las ideas que el autor nos está presentando. Y muchas veces, ¿no? Muchas veces esa información puede ser de cosa, puede ser, dentro de las alternativas podrían aparecer de cosas, podrían aparecer semejantes o parecidas, pero por alguna otra palabra podrían cambiar o podrían variar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Particularmente para el tipo de preguntas que tienen que ver con verdadero o falso, compatibilidad, y luego que es la otro tipo de pregunta que es incompatibilidad, que lo vamos a desarrollar el día jueves, lo que les pido, sí, mis estimados, es tratar de regresar al texto y verificar la información, ¿no? No tanto qué cosa, no tanto trabajarlo por la memoria, ¿no? Porque acuérdense que cuando hablamos de comprensión de lectura, la parte de comprensión de lectura evalúa, ¿no? Evalúa la parte de qué, la parte de análisis, la parte de síntesis, ¿no? Buscar qué cosa, buscar información verdadera, buscar información falsa, inferencias. Entonces es válido que uno regrese al texto. O sea, acá no se mide cuánto yo recuerdo del texto, ¿no? Sino cuánto uno puede entender, puede comprender del texto. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de la compatibilidad, mis estimados, es que enunciado, qué alternativa coincide con la información que el autor te está brindando, ¿no? O sea, en ese sentido, tiene que ver con dos cosas, dos cosas puntuales, ¿no? Tiene que ver con qué, con una información explícita del texto, ¿sí? Una información literal del texto, o puede ser una información implícita o sobreentendida del texto. Cualquiera de las dos va a funcionar, ¿no? Pero eso depende, ¿no? De qué es lo que nos están, qué cosa, qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, entonces, cuando hablamos de compatibilidad, entonces hay que tener en cuenta que tengo que verificar, ¿no? No solo la idea principal del texto, sino no tengo que descuidar ninguna idea del texto, ninguna idea que el autor me está brindando, porque no sé de qué parte del texto puede estar relacionado a esa compatibilidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo entender todo el texto y no descuidar las ideas secundarias, ¿ok? O sea, en otras palabras, tendríamos que tener conocimiento, ¿no? Y entendimiento de toda la información que el autor nos está, ¿qué cosa? De toda la información que el autor nos está brindando. Entonces, en este tipo de preguntas de compatibilidad, ¿no? Nos pide, como mencionamos, identificar la información que concuerde o tenga afinidad con el texto, ¿no? Y estas se pueden presentar de tres maneras, miren mis estimados, ¿no? Estas se pueden presentar de esta manera, ¿ya? Se pueden presentar de tres maneras. Dentro de la afirmación expuesta, podemos encontrar, ¿qué cosa? Una información que es literal, ¿no? Que te dice tal cual aparece en el texto, o puede ser, ¿qué cosa? O puede ser un parafraseo, ¿no? Dentro de afirmación expuesta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, miren, fíjense por acá, tu, muy bien. Yo tengo un texto, ¿cierto?
¿Y el texto qué es lo que te dice? En el texto nosotros de repente vamos a encontrar qué cosa, vamos a encontrar que el texto te dice X, Y, Z, ¿no? ¿Cierto? X te dice X y te dice Y te dice qué cosa, te dice Z, ¿no? Te dice Z, Z, pongamos por acá, ¿no? Eso es lo que nos dice el texto, X, Y, Z, ¿ya? Ahora, si es una información literal, entonces en la alternativa tú vas a encontrar tal cual aparece, ¿no? Entonces yo encuentro qué cosa, yo encuentro la alternativa A y en la alternativa A, muy bien, ¿qué información es compatible, qué información es verdadera? Y literal vas a encontrar tal cual aparece, X, Y, Z. ¿No? Entonces, esa es una información literal que muchas veces trabaja de esa manera dentro de la parte de lectura, ¿no? Vas a encontrar una información literal. Pero en ocasiones, ¿no? También puede ser un parafraseo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a encontrar en la alternativa lo mismo que te dice el texto, pero dicho de otra forma, ¿no? Dicho de otra forma. Entonces yo de repente podría encontrar dentro de las alternativas, no de repente X, Y, Z, de repente puede aparecer de cosa, puede aparecer esta alternativa como un parafraseo, ya no literal, ¿ah? Ya no literal, puede decir de cosa. Las últimas, ¿no? Tres letras del abecedario, ¿no? Alfabeto, ¿no? Del alfabeto, ¿no? Entonces, cuando te dice las últimas tres letras del alfabeto, te estoy diciendo lo mismo, ¿no? Te estoy diciendo X, Y, Z, pero te lo estoy diciendo de otra forma, te lo estoy diciendo de otra manera. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama una frase equivalente o un parafraseo. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de una información compatible, entonces puede ser qué cosa, puede ser ya sea por una información tal cual aparece en el texto o ya puede ser por una información equivalente. Cualquiera de las dos es una información compatible. ¿Sí? Y lo otro, muy bien, que también es una información verdadera, es una información compatible, es una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es llegar a una conclusión a partir de la información que el autor nos está mencionando. Eso también se considera una información compatible, una información verdadera, ¿no? O sea, el texto te puede decir cosas, el texto de repente aparece y te dice, ¿no? Los alumnos salieron alegres de su evaluación. Mira, el texto te dice, los alumnos salieron alegres, contentos de su evaluación. ¿Y qué es lo que yo puedo concluir? ¿Cuál es la inferencia que yo puedo sacar a partir de esa información? No, muy bien. Entonces, la inferencia que podría sacar es que los alumnos dieron una buena evaluación, ¿no? Si salieron contentos, entonces se puede concluir o se puede asumir que dieron una buena evaluación. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con una inferencia. Entonces, las inferencias que son consecuencias de lo que menciona el texto también están consideradas como informaciones compatibles, ¿ya? Entonces, la compatibilidad dentro de las alternativas podríamos marcar como compatibles o como información verdadera una repetición tal cual aparece el texto, un parafraseo o puede ser una inferencia. Eso ya depende mucho cómo se presenten dentro de las alternativas, ¿ya? Dentro de las alternativas. Mira, por ejemplo, acá yo tengo un enunciado y a partir de ese enunciado voy a llegar a cosas, voy a llegar a informaciones compatibles, ¿no? Entonces, en la primera, miren, dice, el texto dice lo siguiente, ¿no? Gonzalo, ¿no? Nació y vivió en un pueblo campesino del Perú y desde muy niño sintió afición por la lectura, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice este enunciado, ¿correcto? Ahora, una afirmación expuesta, o sea, una información compatible por afirmación expuesta sería lo siguiente. Gonzalo gustaba de la lectura desde muy pequeño. Y eso, profesor, lo dice el texto, claro, ¿no? Nosotros lo encontramos acá, ¿no? En esta parte de aquí, muy bien. Nos habla acerca de qué, de que gustaba, muy bien, de la lectura desde pequeño, ¿no? O sea, desde muy niño sintió afición por la lectura. Entonces, se está mencionando lo mismo, pero de repente no con las mismas palabras, sino de otra forma. Entonces, eso se considera qué cosa, eso se considera un parafraseo, ¿no? O sea, algo equivalente a lo que el autor nos está mostrando. Entonces, eso se considera una información de cosa compatible o una información verdadera, ¿no? Ahora, por inferencia, no lo dice el texto, pero parte del texto. Date cuenta, no te dice, cuando te dice por inferencia acá, mira qué es lo que te dice, ¿no? Que Gonzalo vivió más de 60 años. Profe, pero en ninguna parte del texto, yo hago la lectura, nos dice que Gonzalo vivió más de 60 años. Claro, de eso se trata la inferencia, ¿no? De buscar una información o llegar a una conclusión, a una información nueva, pero a partir de la información literal que te brinda el texto, de la información explícita, ¿no? En ese caso, literalmente no aparece, pero si hay unos datos que yo puedo llegar a esta conclusión. ¿A partir de qué? Aquí en el texto nos dice qué cosa, que Gonzalo
el año es 1909, se entiende que es el año de su nacimiento, y aquí al costado te dice 1972, entonces se entiende que es el año de su muerte, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, nosotros podemos, ¿qué cosa? Nosotros podemos inferir, ¿no? Muy bien, no, nosotros podemos inferir esta ¿qué cosa? Esta información, ¿no? Podemos inferir esta información. Por lo tanto, ¿qué cosa? Por lo tanto, estoy llegando de cosa, estoy llegando a una consecuencia, a una inferencia a partir de la información que el autor nos está mostrando, ¿no? Entonces, estas dos informaciones, mis estimados, vienen a ser ¿qué cosa? Vienen a ser este, informaciones compatibles, ya sea por una información expuesta por parafraseo o ya sea por una inferencia. Las dos son informaciones de cosa, son informaciones verdaderas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, eso como ejemplo nada más. Por ahí me dice mi estimado Lucho que no escucha. ¿Se escucha por ahí? ¿Hay problemas con el audio con ustedes o solo es nuestro estimado Lucho? ¿Me confirman, por favor, con el audio? Sí, estamos bien. ¿Se puede escuchar lo que estoy mencionando? O de repente yo soy el del problema. Sí se escucha, me dice mi estimado Jaime, ¿no? Entonces debe ser Lucho. Entonces voy a escribirle a mi estimado Lucho que lo que voy a recomendarle es que salga de reunión y nuevamente vuelva a entrar, ¿no? Porque ese es el problema. Listo, ya le mandé a mi estimado Luis cómo solucionar el problema. Bien, muy bien. Entonces continuamos. Miren, profe, ¿y cómo yo sé que tiene que ser una información compatible? Por la forma de preguntar, ¿no? Normalmente la pregunta que te van a hacer en la parte de lectura te dice, ¿no? ¿Qué información es compatible? ¿Ya? ¿Qué información es compatible? Pero a veces no ocurre de cosa, no ocurre eso, ¿no? A veces de repente te lo hacen de otra manera, ¿no? Entonces pueden preguntarte de esta manera, ¿no? ¿Es coherente con el texto? ¿Es convergente con lo señalado? ¿Es congruente con la lectura? ¿No? ¿Es afín a lo expuesto? ¿Es concordante con la información? ¿Se condice con el texto? ¿No? Entonces, miren, estas vienen a ser cosas, estos vienen a ser formas, ¿no? De cómo podrían preguntarte por la información compatible, ¿no? Son formas cómo podrían, ¿qué cosa? ¿Cómo podrían preguntarte por la información, ¿qué cosa? Por la información compatible. ¿No? Entonces yo estoy leyendo un texto y hay una pregunta que te dice, ¿se condice con el texto? Ah, ya. Entonces, si encuentro esa pregunta, entonces se entiende que la respuesta que me están pidiendo es una información verdadera relacionada con el texto. Y si es una información verdadera, entonces tiene que ser una información de cosa, una información literal, parafraseada o puede ser una inferencia. Cualquiera de las tres alternativas, cualquiera de las tres de los tres tipos tenemos que encontrar de cosas, que encontrar en la alternativa. Profe, ¿y pueden ser los dos? No, tiene que ser una nada más, porque la clave solo tiene que ser una. Te dan cinco alternativas, A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, de esas cinco alternativas, se entiende que cuatro alternativas son informaciones falsas que no concuerdan con el texto y una sola es verdadera. Y esa verdadera ya puede ser de acuerdo a las tres maneras. Repito, puede ser literal, podría ser parafraseo o podría ser por inferencia. No lo sé, eso ya depende mucho cómo el escritor, ¿no? La persona que plantea el ejercicio, lo puede estar desarrollando, ¿no? Entonces, por eso me menciono que aquí lo que trata de buscar más que todo el tema de cosas, el tema de la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces trata de que no tanto juegues con la memoria, sino, perdón, que tú regreses al texto para verificar la información. Y repito, en conclusión, ¿no? Lo que me están pidiendo es que yo pueda, ¿qué cosa? Marcar el enunciado verdadero. Miren, fíjense, acá por ahí tengo dos textitos, ya, para ir a trabajarlo, dos textos, y de ahí ya nos vamos al material que nosotros hemos compartido. ¿Ok? Mis estimados, entonces vayamos por acá. No, miren, tengo este texto, mira, tengo el texto número uno. Esto es como ejemplo, ¿no? Tengo este texto, el texto número uno, ¿ya? Y de ahí, ¿qué cosa? Y de ahí tengo la pregunta. Y fíjate, la pregunta, ¿qué es lo que nos dice? Señale la información compatible con el texto, ¿no? Señale la información compatible. Entonces, si te dice compatible, se entiende que me están pidiendo la información verdadera. Y tengo cuatro alternativas. Una de esas cuatro se entiende que es la información
que coincide con el texto, que coincide con el texto, una información compatible con el texto. Hay tres alternativas en este caso que serían informaciones falsas, informaciones que no van a estar relacionadas con el texto. ¿Ya? Entonces, es sencillito, mira, es fácil, ¿ah? ¿No? Entonces, ante la duda, regresamos al texto. Vamos a leer, mira, siempre tienes que analizar el texto. O sea, la clave siempre es analizar, no solo hacer una lectura, porque a veces los lectores cometemos el error de hacer solo una lectura, de irnos hasta el final, ¿no? A veces de repente el texto está de repente de 2 párrafos, un poquito más largo, y tenemos el mismo ¿qué cosa? El mismo método, ¿no? De hacer solo una lectura hasta el final y luego, muy bien, leo la pregunta y de ahí, de acuerdo a lo que yo he entendido, ¿sí? Si lo he entendido de cosas, si lo he entendido de repente someramente no interesa, dice, no, muy bien, yo muy bien trato de responder después de una primera lectura. Y eso no es correcto, pues, mis estimados, ¿no? Como he mencionado, y no me voy a cansar en repetirlo, la lectura mínimamente tenemos que hacer, ¿qué cosa? De un texto tenemos que hacer dos lecturas, ¿no? Una lectura rápida, una lectura de barrido, ¿no? Que es la lectura que me va a decir, oye, muy bien, este texto, muy bien, más o menos se está tratando de esto, más o menos estas son las ideas que más saltantes de ese texto. Eso te da una primera lectura. Pero la segunda lectura siempre tiene que ser una lectura ya más detenida, más de análisis, ¿no? Leer el texto parte por parte para entender qué cosa, ya a cabalidad lo que el autor nos quiere, qué cosa, nos quiere transmitir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, repito, mis estimados, si queremos mejorar en lectura, no le des solo una pasada, una lectura de barrido. Dale mínimo dos lecturas. Barrido y de ahí una lectura de análisis para después, ¿qué cosa? Para después ir y destruir, ¿qué cosa? Destruir el texto, ¿no? Como tiene que ser. Vamos por acá. Dice, mira. Si lo leo rápido sería así, ¿no? La América Latina es un páramo de exportaciones con alto contenido tecnológico. La única excepción es Brasil, que tiene una modesta industria informática, aeronáutica y militar. Bien, eso es lo que nos dice. Entonces, en esta primera lectura, yo entiendo que el autor me habla de América Latina, ¿sí? Y me habla acerca de contenido tecnológico, ¿no? Y por ahí habla de Brasil y nos dice que algo acerca de qué, de que Brasil podría ser una excepción. Nada más, ¿no? Sí, algo así. Pero si yo quiero ser mucho más tener más información, tengo que regresar al texto y tratar de analizar el texto, ¿no? Entonces, acá, mira, dice, América Latina es un páramo. El autor, por algo, está destacando la palabra páramo, ¿no? Lo coloca en negrita. Y se entiende que por páramo que es un lugar que tiene poca vegetación, ¿no? Escasa vegetación, eso es lo que te dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, el autor, obviamente, la palabra páramo no lo está tomando en un concepto literal, sino te dice, entiéndelo en un sentido figurado, interpretativo. Entonces, al decir que América Latina es un páramo en cuanto a exportaciones con alto contenido tecnológico, se entiende que en cuanto a la tecnología, ¿sí? América Latina, sus exportaciones son escasas. O sea, es escaso el contenido tecnológico que América Latina da, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Profe, ¿y eso cómo lo saca? Por la palabra páramo, ¿no? Porque páramo se entiende que tiene escasa vegetación, entonces yo voy a tomarlo en un sentido figurado, que al hablarme de exportaciones tecnológicas, entonces América Latina, lamentablemente, muy bien, su producción es escasa, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, en la segunda idea, me habla acerca de Brasil. Y dentro de la América Latina, la única excepción, ¿sí? Muy bien, es Brasil. Entonces, si es la única excepción, se entiende que Brasil, en cuanto a la escasa exportación de contenido tecnológico, debe ser, ¿qué cosa? Debe mejorar. Entonces, ¿cuál es la mejora? Te dice, la única excepción es Brasil, que tiene una modesta industria informática, aeronáutica y militar. Ah, ya. Pero no te dice que sea espectacular, ¿no? No te dice que sea extraordinaria, no te dice que sea superior, simplemente el autor toca como modesta, ¿no? Y al decirte que es modesta, se entiende que es algo mejor, pero no exagerando. Entonces, mira, ya voy entendiendo el texto. Dentro del análisis que yo voy haciendo, ya voy entendiendo que el autor me habla de América Latina. Y dentro de América Latina, en cuanto al tema de tecnología, muy bien, esa tecnología que tiene América Latina se entiende que es escasa, ¿sí? Y la excepción la excepción a esta afirmación, ¿quién es? Es Brasil. Pero es una excepción no grande, sino es una excepción de repente algo muy bien, algo pequeña, ¿no? Porque nos dice que tiene una modesta industria informática, aeronáutica y militar. ¿Correcto? Entonces, el resto de países de América Latina, obviamente sí son escasos, ¿no? América Latina, Brasil, por ahí va, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Ahora, miren, ya tengo más o menos la idea de lo que el autor me está mostrando y si yo tengo dudas, de repente podría regresar al texto, ¿no? Pero como el texto es corto,
creo que no habría la necesidad. Si el texto es largo y hay mucha información, si el texto es largo y hay mucha información, creo que sí valdría la pena. A ver, miren, la alternativa A dice, Latinoamérica presenta escaso desarrollo tecnológico. Profesor, esa yo creo que sí es una información verdadera. Claro, porque acá te dice América Latina y América Latina es lo mismo que Latinoamérica, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Y cuando te dice presenta escaso desarrollo tecnológico, claro, porque el autor te dice que es un páramo en cuanto a contenido tecnológico. Si es un páramo en cuanto a contenido tecnológico, entonces se parafrasea, ¿no? Que tiene un escaso, ¿no? desarrollo tecnológico. Entonces, esta sí es una información verdadera, profe. Hasta ahí creo que la alternativa A puede ser la correcta. Pero bueno, vamos a leer las demás, ¿qué cosa? Las demás alternativas, ¿no? Bien. Ahora, la alternativa B, ¿qué es lo que te dice? Que Brasil es el único país con buen desarrollo informático. Uy, uy, uy. Muy bien. Esto de único. Mira, te digo, te cuento para ti. Mira, escúchame, ¿ah? Mira, esto es para ti nada más. En las alternativas, escuchen mis estimados, ¿ah? En las alternativas, tú vas a encontrar de cosas, tú vas a encontrar algunos cuantificadores, ¿no? ¿Sí? Cuantificadores. Estos cuantificadores son términos que van a acompañar a los enunciados o las alternativas, ¿ya? Estos cuantificadores, por lo general, ¿sí? Muy bien. Cuando tú lo encuentras dentro de una alternativa, ¿qué cosa? Tienden a que esa alternativa sea falsa, entre en una falacia, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué cuantificadores nosotros podemos encontrar? Mira, algún cuantificador que nosotros podemos encontrar es la siguiente. Podemos encontrar, por ejemplo, solo, ¿sí? Podemos encontrar todos, ¿ya? Podemos encontrar qué cosa? Podemos encontrar siempre, ¿ya? Podemos encontrar algunos, ¿no? Podemos encontrar qué cosa? Único, ¿sí? Muy bien, podemos encontrar único, tilde, único, ¿no? Podemos encontrar qué cosa? Podemos encontrar, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿sí? Algunos cuantificadores. Entonces, estos cuantificadores, cuando tú encuentras en una alternativa, lo que hacen, ¿qué cosa es? Lo que hacen es volver falaz, ¿no? Volver, ¿qué cosa? Volver incompatible esa alternativa. Entonces, consejo de pata. Cuando tú estás leyendo un texto y, perdón, lees las alternativas y si tú encuentras un cuantificador, ten en cuenta que por ahí de repente es una información falsa que te está presentando el texto. Es una información que no condice con el texto. Entonces es una información que vamos a colocarla de cosa, que vamos a colocarla como incompatible, ¿no? Entonces, en este caso, miren la alternativa B, mis estimados. Cuando la alternativa B es lo que te dice, Brasil es el único país con buen desarrollo informático, en el texto no te dice que sea el único país. ¿No? Simplemente la comparación que el autor te está haciendo es con América Latina, ¿sí? Y dentro de la América Latina, muy bien, es la excepción, ¿sí? Dentro del grupo de países de América Latina, muy bien, es la excepción. Pero acá en la alternativa B, al decir Brasil es el único país con buen desarrollo informático, la comparación ya no se está haciendo solo con América Latina, sino se entiende que es una comparación mucho más amplia. Entonces, esa información de la alternativa B, que puede confundir, mis estimados, que puede confundir, no es una información verdadera, ¿sí? Entonces, la alternativa B no es la clave. Esa la descartamos. Hasta ahora la alternativa A, esa es la clave. Bingo, hasta ahí estamos bien. En la siguiente, profe, ya pues, la C. Acá, ¿qué es lo que te dice? ¿No? Muy bien, la alternativa C, Hispanoamérica, pues. ¿Sí? Hispanoamérica presenta qué cosa? Reducida exportación. Esa es la clave, profe, también. Entonces tenemos dos. Moment, please. En el texto, lo que nos está mencionando es América Latina. América Latina. Y no es lo mismo Hispanoamérica, ¿no? O sea, ahí no condice, ¿correcto? Si acá de repente, en vez de Hispanoamérica, yo colocaría de cosa, América Latina presenta reducida exportación, ya, esa sí, esa te la pongo como válida, esa sí te la tomo. Pero como dice Hispanoamérica, no condice con América Latina. ¿Por qué, profesor? Porque cuando hablamos de Hispanoamérica, se entiende que son hablantes de la lengua española. ¿Sí? De solo el español. Y cuando hablamos de América Latina, se entiende que son aquellos países que tienen habla muy bien de origen latino, de lengua latina. Entonces, no hay una coincidencia. Entonces, por eso se toma de cosas, se toma a Brasil como parte de Latinoamérica, porque Brasil es una lengua de cosas, es una lengua portuguesa que es de origen latino, ¿no? Al igual que el español son de origen latino. Y cuando te dice Hispanoamérica, hispano solo es el español. Por lo tanto, no condice con lo que te está presentando en la alternativa C. Entonces, chao, no vas. ¿No? Profe, por ahí puede confundir. Claro, si no lo tenemos claro,
y no tenemos esa precisión, podría confundirnos, ¿no? Podría confundirnos. Entonces, para eso estamos, ¿no? Bien, ver diversos tipos de informaciones para poder precisarla. Y la última, profe, la alternativa de la exportación brasileña posee un gran valor agregado. Claro, pero, profe, en el texto ahí no coincide, ¿no? Claro, porque acá te habla de modesta, ¿sí? Y no es lo mismo modesta que decir gran valor agregado. Entonces, ese gran valor con modesta no está no hay una coincidencia. Entonces, también se considera una información, ¿qué cosa? Una información incompatible, ¿no? Entonces, por lo tanto, miren mis estimados, ¿no? Es sencillito nada más. Me di cuenta que la alternativa B, por este cuantificador, falaz. Hispanoamérica no condice con América Latina. Muy bien. Y cuando te dice, habla de la exportación brasileña de gran valor, tampoco hay una coincidencia con modesta. Por lo tanto, profe, usted tiene mucha razón. Entonces nos quedamos con la alternativa A, la primera que apareció. Esa es la respuesta y bingo, ingresamos. Entonces, mira, ¿qué es lo que yo hice? ¿Ah? Lo que yo hice en algunos casos fue de repente cotejar con la información que me brinda el texto y determinar que esta información es falsa. Cotejar con la información que me da el texto. Entonces, cuando si la pregunta, no, normalmente cuando viene en el tema de la escuela es un texto o una pregunta, y si la pregunta es por una información verdadera o falsa, compatible o incompatible, entonces, bingo, creo que ya está sencilla la respuesta. El único trabajo que tienes que hacer es regresar al texto y verificar la información, nada más. Sencillo, ¿ya? Texto número uno, el tema de la compatibilidad. Y miren con el texto número dos, ¿ya? El texto número dos. Acá sí es un poquito más largo, ¿no? No, acá es un poquito, ¿qué cosa? Es un poquito más largo. Y lo que me están pidiendo es el texto 2. Sí, ¿no? El texto número 2. Me piden cuál es la información de cosa, cuál es la información compatible en relación a cosa, en relación a este texto, pero me parece que ese texto ya lo vamos a ver después. Sí, ese es el texto que lo vamos a ver después. Entonces, el texto número 1, el texto primero nada más era para el ejemplo, ¿no? Este texto creo que se ha colado, ya viene para lo que viene después. Entonces, mira, ahora sí, practicamos. Mira, vamos a practicar. Ahora es parte del material que se ha compartido. Creo que tenemos una cantidad de 9 preguntas, ¿no? 9 preguntas, una cantidad de 6 textos, 7 textos para ir desarrollando. ¿Ya? Fíjense aquí. ¿Ya? Primera pregunta. Profe, una consulta. Habla, campeón, dime. ¿Siempre es bueno leer la pregunta antes de atacar el texto? Claro, ¿no? Sí, sí, sí es bueno. Porque eso te permite saber qué es lo que tienes que buscar, ¿no? Y saber la estrategia que tú vas a seguir. Acuérdate, ¿no? Si a ti te preguntan, ¿no? No leo el texto, me voy a la primera pregunta y te dice, ¿cuál es la idea capital o cuál es la idea principal del texto? Ah, ya entonces ya sabes, ¿no? Profe, entonces si me dicen cuál es la idea principal, usted como me enseñó, arriba me centro bien en la primera unidad o en la segunda unidad porque usualmente usted nos ha comentado que por ahí está la idea principal, ¿no? Tanto al inicio como al final, claro. La estrategia ya cambia, ¿no? ¿Sí? Profe, si la pregunta es por el tema central, ah, ya, si la pregunta es por el tema central, profe, ah, ya, entonces yo tengo que ver cuál es el tema que el autor desarrolla y en qué está incidiendo, ¿no? Pero también usted me enseñó una estrategia, que si yo ubico la idea principal del texto, en esa idea principal ya encuentro también el tema central, claro, ¿sí? Profe, y si la pregunta fuera por el tema, Leo, ¿no? ¿Cuál es el asunto que el autor desarrolla en el texto? Si me preguntan por el tema, ah, ahí tienes que leer oración por oración y una vez que tú encuentres como que mínimamente 3 veces ese sujeto que el autor te está desarrollando, 3 veces nada más, ¿ah? 3 veces. O sea, por ejemplo, yo leí por acá y ¿de quién me habla? Ah, me está hablando del romanticismo. Muy bien, sigo leyendo. Ah, acá me habla del romanticismo, llevan 2 veces. Ya la última, muy bien, sigo leyendo. Ah, el sujeto romanticismo, bingo, 3 veces. Ya no necesita que desarrolles todo el texto. Y marca la alternativa que te dice romanticismo, ¿no? Porque los textos no son tan largos, son cortos y se puede trabajar de esa manera. Entonces, de acuerdo al tipo de pregunta que te van a hacer, depende mucho la estrategia que uno va a desarrollar, ¿no? En el caso de compatibilidad, como hemos mencionado, sí es necesario, mis estimados, que yo tenga que hacer todo el texto, leer todo el texto, ¿no? Saber qué cosa, qué es lo que nos está brindando el texto. Entonces, miren, fíjense, primera pregunta, información compatible relacionado a la paleoantropóloga Genive, ¿no? Y la segunda, se condice. Cuando te dice se condice, acuérdate que es otra forma de decirte qué información es verdadera, ¿no? Se condice con el texto afirmar que los símbolos usados por los europeos de la Edad de Hielo, muy bien, entonces me hablan acerca de los símbolos, ¿ya? Entonces, miren, vamos a trabajar este texto, ya, esto lo trabajamos conmigo, ¿no? Como segundo texto, y de ahí, como es un texto un poquito más largo, entonces vamos a ver qué tanto es la información que nos está brindando, ¿no?
Y de ahí el otro texto que tú vas a hacer, ya lo desarrollas tú solito, ¿no? Porque la idea no es que yo trabaje, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir desarrollando y en base de cosas y en base a ese desarrollo ustedes puedan lograr una respuesta, porque, ¿no? De eso se trata. Y de ahí ya lo voy a desarrollar. Entonces, este es el segundo texto que voy a trabajar, ¿no? Y voy a desarrollar dos preguntas que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando, el tema de compatibilidad. ¿Bien? Entonces, tiene dos párrafos, hasta acá hay una primera unidad informativa, esta es una segunda unidad informativa. Profe, ¿y por qué para hasta acá en el punto? Se entiende que el punto es donde nos dice que hay una primera unidad informativa o una primera idea, ¿no? Entonces el texto lo leemos idea por idea. Previamente, supuestamente ya lo hemos leído todo el texto, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo el texto siempre nos queda algo. Bien, entonces por acá, ¿no? Dice, desde hace décadas, se entiende que hace bastante tiempo, bastantes años, ¿no? Los arqueólogos han estudiado minuciosamente las espectaculares imágenes, ¿no? Las espectaculares imágenes de caballos en estampida y bisontes embistiendo que los artistas de la Edad de Hielo plasmaron hace más de 10.000 años en las paredes de las cuevas europeas, ¿no? Primera unidad informativa. Entonces, ¿de qué me están hablando en esta primera unidad informativa, no? ¿De qué o de quién me habla? Profe, me están hablando acerca de cierto tipo de imágenes, ¿no? Que habían en las paredes de las cuevas. Y estas imágenes, ¿no? De estas imágenes, ¿qué es lo que encontramos? Estampidas, bisontes, ¿no? Muy bien. Estas imágenes han sido estudiadas por quiénes? Por los arqueólogos, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, acá, en esta información, en esta primera unidad informativa, el autor sobre qué nos están hablando. Nos están hablando sobre las imágenes que vamos a encontrar ¿dónde? En las paredes de las cuevas europeas, ¿sí? Y estas imágenes, ¿qué es lo que nos dice el autor? Estas imágenes han sido, ¿qué cosa? Han sido estudiadas por quiénes? Por los arqueólogos. Los arqueólogos han estudiado, ¿qué cosa? Han estudiado estas imágenes. ¿Cuánto tiempo lo han estudiado? Muy bien, desde hace décadas. Se entiende que lo han estudiado bastante tiempo, ¿no? Bien, eso es lo que nos dice la primera unidad informativa. Bacán, chévere, entendible, ¿no? No hay nada complicado ahí. ¿Listo? Segunda unidad informativa, que es hasta acá. Dice, pese a ello, ya mira, ese pese a ello como que te da la contra, ¿no? Muy bien, ese pese a ello como que te da el contraste. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Yo siempre he repetido esto, ¿no? Que cada vez que encontremos algún tipo de conectores de contraste o algún conector que te indique una negación, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es ahí donde el autor de repente quiere inclinarse a lo que quiere presentar, ¿no? Puedes encontrar el pero, puedes encontrar el sin embargo, puedes encontrar el no obstante, el pese a que, ¿no? Muy bien, esos conectores como que te van a decir, oye, préstale atención a lo que viene después, ¿no? Como que por ahí el autor quiere inclinarse a la intención de su posición. Ya, entonces acá yo encuentro un pese a que. Ya, voy a prestarle atención, usted, profe, me dice. Pese a ello, pocos investigadores han prestado mucha atención a los sencillos símbolos geométricos que suelen acompañar esas creaciones. Mira que había otro punto, no lo vi, ¿no? Entonces, mira, ese pese a ello, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros, que dentro de esas imágenes, ¿sí? Que hay en las paredes de las cuevas, ¿qué presentan? Hay símbolos geométricos. ¿Cierto? Hay símbolos geométricos. Y esos símbolos geométricos no le han prestado mucha atención. ¿Quiénes no le han prestado mucha atención? Estos arqueólogos que han estudiado particularmente más las imágenes que los símbolos geométricos, ¿no? O sea que dentro de las imágenes de que hay en esas paredes, donde se puede representar bisontes en estampida, ¿no? Al costado de esas imágenes se entiende que hay símbolos geométricos, ¿no? Que suelen acompañar a las creaciones. Y estos símbolos geométricos han sido poco estudiados. Bien, mira la siguiente y última información. Incapaces de interpretar o descifrar las marcas, o sea, estos símbolos, muchos arqueólogos la descartaron como simples decoraciones. O sea, qué es lo que plantearon estos arqueólogos? Que estos símbolos geométricos para ellos, ¿qué cosa eran? Simplemente decoraciones. Nada más que decoraciones. ¿Para quién es profesor? Para estos arqueólogos. Hasta acá, primer párrafo. ¿No? Profe, ¿de qué me están hablando? Me están hablando acerca, primero me hablan de las imágenes, ¿no? Que han sido estudiadas durante mucho tiempo. Pero después el autor está incidiendo por el pese a ello que estas imágenes tienen símbolos. Y estos símbolos, muy bien, han sido estudiados, pero someramente, no le han prestado mucha atención.
como no tenían la capacidad para poder interpretar estos símbolos, estos arqueólogos simplemente lo van a catalogar como qué, como decoraciones. Entonces, hasta acá, en este primer párrafo, yo entiendo que el autor lo que quiere rescatar no es tanto las imágenes, ¿sí? De las paredes. Lo que el autor quiere rescatar más que todo de cosa es el poco estudio que se ha dado de cosa a los símbolos geométricos. ¿Y cómo te das cuenta, profe, por eso? Porque hay un conector que te indica negación, un conector que te da un contraste relativo. ¿Y cuál es ese conector, profe? ¿Cuál es? El pese a qué. ¿No? Mira, ese pese a qué es un conector, ¿no? El que aparece por acá que te lo voy a pintar. Mira, este de acá que te lo voy a marcar. Pese a ello, ¿no? Pese a ello. Ese es el conector como que te da ese contraste. Por eso yo repito, ¿no? Siempre que tú encuentres un conector de contraste, por favor, dale un ojito a ese conector a lo que viene después, ¿no? Porque normalmente lo que viene después es lo que el autor quiere presentar como principal, como algo central. Entonces, en este caso, en ese primer párrafo, ¿cuál es lo central? Lo central es que hay símbolos geométricos que acompañan las imágenes y que son poco estudiados, ¿no? Y que por los arqueólogos que no tienen la capacidad de interpretarlo, lo han catalogado como simples decoraciones. Son decoraciones nada más, para ellos, por los arqueólogos. Bien, continuamos. Mira, profe, acá aparece nuevamente un conector de contraste, el pero. Ah, ya, ese pero también es importante que tú lo marques, ¿no? Porque es el conector de contraste. Pero hoy, ¿no? Hoy, en el presente, hay una estudiosa, una paleoantropóloga, Genevieve von Petzinger, estudiante doctoral de la Universidad de Victoria, Canadá, y exploradora emergente de National Geographic. ¿Y qué es lo que te dice? Que ella ha realizado un nuevo estudio de los símbolos, deduciendo nuevas pistas sobre su propósito. Primer punto. Ay, muy bien. Ahora, muy bien. ¿Quién está estudiando estos símbolos? La paleoantropóloga Genive. ¿Y qué es lo que no dice esta paleoantropóloga? Que ha realizado un nuevo estudio de los símbolos. O sea, ha estudiado los símbolos y deduciendo, llegando a conclusiones acerca de nuevas pistas del propósito de estos símbolos. ¿No? Continúo, mira, dice, en un libro de próxima publicación titulado, ¿no? Los primeros símbolos, von Pexinger informa que a lo largo de un periodo de 30.000 años, los europeos de la Edad de Hielo utilizaron 32 tipos de símbolos geométricos, ¿no? Símbolos geométricos. Me están hablando acerca de los símbolos geométricos, ¿no? De estos símbolos geométricos distintos, lo que sugiere que las marcas que pretendían transmitir qué cosa, transmitir información, un primer paso en el largo camino de la humanidad hacia el desarrollo de la escritura. Entonces, en el último párrafo, si te das cuenta, el autor sigue incidiendo ya en el estudio que se hace de los símbolos geométricos. ¿Y quién estudia los símbolos geométricos? La paleoantropóloga Genive. ¿Y qué es lo que nos dice? Que a lo largo de 30.000 años, muy bien, estos europeos, ¿qué utilizaron? Utilizaron 32 tipos de símbolos geométricos que acompañaban estas imágenes. ¿Y qué es lo que sugiere ella dentro de su deducción? Que estos símbolos lo que buscaban, ¿qué cosa era? Transmitir información. O sea, ¿qué es lo que buscaban? Comunicar. Trataban de comunicar algo, ¿no? Transmitir información. Y eso, al final, concluye que es un primer paso en el largo camino de la humanidad hacia el desarrollo de qué? De la escritura. ¿Ven? Mira. Entonces, en todo el texto, si te das cuenta, el autor no incide en las imágenes. El autor no se centra en las imágenes de las cuevas, ¿no? Estos bisontes en estampida. No se centra. Entonces, se está centrando en los símbolos geométricos. ¿Quiénes no estudian los símbolos geométricos? Los primeros arqueólogos. Ellos se centraron solo en las imágenes. ¿Y quién sí estudia los símbolos geométricos? La paleoantropóloga, Genive. ¿Y qué es lo que nos dice ella? Muy bien. Ella dice que a lo largo de 30.000 años, muy bien, ¿no? Hay 32 símbolos que utilizan estos prehistóricos, ¿no? Y deduce, concluye, muy bien, que estos símbolos lo que pretendían es, ¿qué cosa? Comunicar, pretendían transmitir información. Ahí está, muy bien, eso es lo que nos dice. Ojo que aquí yo me estoy demorando, ¿no? Parte por parte, pero eso obviamente tú lo vas a hacer mucho más rápido. Entonces, dentro del texto, escúchame, ¿ah? Dentro del texto siempre es bueno que tú puedas ubicar conectores. Y especialmente en qué conectores debes centrarte cuando leemos en los conectores de contraste. No, subráyalo, porque después ese conector, en la mayoría de casos, lo que viene después es lo que el autor quiere transmitir. Entonces, si te das cuenta en este texto, después del pese a ello, ya viene qué cosa, lo que el autor quiere transmitir. ¿Y qué quiere transmitir? No las imágenes, sino acerca de los símbolos geométricos, que es lo que desarrolla. Entonces, si a ti te piden ¿cuál es el tema que el autor desarrolla? El autor se está centrando en los símbolos, en el estudio de los símbolos geométricos. ¿No? Por ahí va el tema. ¿Ven? Entonces, mira, vamos rapidito por acá.
a ver la pregunta número uno. Compatible. La relación en base a la paleoantropóloga. Solo se centra en la paleoantropóloga. O sea, ¿qué información es verdadera? Entonces, ya no me centro en la primera, en el primer párrafo, me tengo que centrar en el segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, mira, la alternativa de cosas, la alternativa A no puede ser la clave. ¿Por qué? Porque dice, resulta compatible sostener que la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger desestimó los sencillos símbolos geométricos. Esto es una información falsa, porque no desestima, más desestimar es dejar de lado. Y ella no deja de lado, más bien lo que hace de cosa es, lo que hace es estudiar los símbolos. Entonces, no puede ser la alternativa A. Bien, la alternativa B te dice, al igual que otros arqueólogos, calificó de meras decoraciones a los símbolos. También es falso, pues, ¿no? Porque ella no califica de decoraciones, más bien ella no es igual que otros arqueólogos. Ella estudia estos símbolos. Descarta la A, no es la B ni la A. La C, se esmeró en la elaboración de un alfabeto primitivo. Ojo, que ella no elabora. Ella en base a sus estudios va encontrando. No es que ella va a crear, ¿no?, los 32 símbolos. Entonces esto es una información falsa, no va. Bien. D, asume que los símbolos en las paredes de las cuevas tuvieron un fin comunicativo. Esto sí puede ser cierto, ¿no? ¿Por qué, profe? ¿Por qué usted llega que dice, asume que estos símbolos en las paredes de las cuevas tuvieron un fin comunicativo? Eso yo me guío por esta unidad informativa, por esta de acá, ¿no? Cuando dice acá, pretendían transmitir información. Entonces, si pretendían transmitir información, tenían la intención de qué? De comunicar, un fin comunicativo. Entonces, la D hasta ahora condice con lo que plantea la paleoantropóloga, ¿no? Y la alternativa E, profe, centró su investigación en las imágenes. No, pues la paleoantropóloga no se centra en las imágenes, se centra su estudio en los símbolos. Por lo tanto, también es una información falsa. Entonces, te diste cuenta, ¿no? Que las cuatro alternativas son falsas. Tanto la A, la B, la C y la E son informaciones que no condicen con el texto. En cambio, la alternativa D sí condice, es una información verdadera, ¿no? Entonces, eso tranquilamente de repente lo puedes hacer con una lectura, ¿no? Analizas y rápidamente llegas a la clave, ¿no? Entonces, en ese caso, yo te estoy mostrando alternativa por alternativa por qué no son las claves, ¿no? Para que quede todo claro. Como un ejemplo nada más, ¿no? El texto siguiente ya lo vamos a hacer más rápido. Siguiente, mira, segunda pregunta. ¿Se condice con el texto afirmar que los símbolos usados por los europeos de la Edad de Hielo? O sea, ya tiene que ver con todo el texto de repente, ¿no? ¿Se condice con el texto afirmar que los símbolos usados por los europeos de la Edad de Hielo? Sigue hablándote de los símbolos, que es el tema que el autor desarrolla. Bien, entonces mira, la alternativa A, han sido estudiados durante muchos años. Falso. Profe, ¿por qué? Porque lo que han sido estudiados durante muchos años vienen a ser de cosa, las imágenes. Acá te dice, desde hace décadas los arqueólogos han estudiado minuciosamente las espectaculares imágenes. O sea, el estudio que se ha hecho por años ha sido de las imágenes. Solo reciente ha sido el estudio de qué? De los símbolos. Entonces, la respuesta no es esta. ¿Sí? Los símbolos no han sido estudiados durante muchos años. No es la A. La B, fueron utilizados para escribir sobre una roca. No es tanto por una roca, es por las paredes que nosotros encontramos en las cuevas. Eso te lo dice, ¿no? Por acá te lo dice, ¿no? En las paredes, ¿no? De las cuevas europeas, paredes. Entonces, no es la B. Me piden la información verdadera. Presentaban una aplicación desconocida. Esa sí podría ser, ¿no? Profe, ¿y por qué podría ser? Porque en el pasado no se sabía cuál era la intención de estos símbolos, ¿no? Es por eso que en el pasado presentaban una aplicación desconocida. Pero ahora, de acuerdo al estudio que hace esta paleoantropóloga, se puede concluir que ya hay algo de qué, hay algo de que ya sabemos cuál podría ser la aplicación, ¿no? ¿Y cuál es la aplicación de estos símbolos? Comunicar. Entonces, pero en el pasado presentaban una aplicación desconocida, eso sí es cierto, ¿no? La C hasta ahora me parece que es la clave correcta. Me voy a la D. Los símbolos atrajeron el interés de los viejos arqueólogos. Falso, pues no. Los arqueólogos no se interesaron en los símbolos. Los arqueólogos se interesaron en las imágenes. No es la D. Y la E, fueron detectados en la piel de los bisontes. No, pues estos símbolos no estaban en la piel, sino estaban al costado de las imágenes. Por lo tanto, tampoco podría ser. Entonces, en ese sentido, la respuesta, la que condice con el texto, sería la alternativa C de Colombia, ¿no? Entonces, mira, fíjate que es muy parecida a la anterior, donde encontramos de cosa que las cuatro alternativas son
falsas y una es verdad, verdadera. Y todas están relacionadas con qué? Con lo que plantea el texto en cuanto a las alternativas, ¿no? Correctas, ¿ya? Tanto la C como la D, tanto para las preguntas 2 y uno. Entonces, no, entonces esa es la idea, ¿no? Si tenemos dudas, si tenemos algún tipo de inconveniente o de repente no recordamos, yo te pido por favor que trates de regresar al texto y no trates de marcar una alternativa de memoria. ¿Podría venir este tipo de preguntas? Sí, podría venir, ¿no? Podría venir de esta forma o de otra manera de preguntarte, pero sí podría venir. Entonces, hay que estar, ¿qué cosa? Preparado para la cantidad de textos que podamos encontrar dentro del banco que puedan desarrollar este tipo de preguntas. ¿Listo? Texto uno, chao. Y como te mencioné, esto a manera de ejemplo, y ahora quiero que tú trabajes el texto número 2, ¿no? Que es muy parecido, un poquito extenso, y encontramos dos preguntas también sobre el texto número 2. Primera pregunta dice, en relación al anticuerpo monoclonal desarrollado por enzima, ¿es compatible? Información verdadera. Y la pregunta número 4 no se condice, ¿no? Muy bien, con el texto sostener que el doctor Bruno Praiva. Acá, miren, cuando te dice no se condice, se entiende, a ver, para ver esta pregunta, no se condice, al decirte no se condice, lo que el autor te está pidiendo es qué información es falsa, ¿ya? ¿Qué información es falsa? Entonces, si se entiende qué información es falsa, voy a encontrar cuatro alternativas que pueden ser verdaderas, ¿no? Muy bien, y una es la información, ¿qué cosa? Información, verdadera, ¿no? Una es falsa y las cuatro son verdaderas, ¿no? Entonces, no se condice. Bien, entonces vamos a trabajar el texto 2, pregunta 3 y pregunta número 4. Te doy un tiempo de unos 4 minutos, ¿sí? 7:52, 4 minutos, y de ahí vamos desarrollando, ¿no? Si ya lo tienes antes, me mandas la clave de la 3 y la 4 para ver si cómo vamos avanzando, si es correcto o no es correcto, ¿no? Un poquito para tener ese indicador también, si lo vamos realizando bien, este tipo de preguntas. Bien, mis estimados, comenzamos. Texto 2 para ustedes.
Muy bien, vamos con este texto número 2. ¿Hay alguna respuesta a la pregunta número 3 que nos dice, en relación al anticuerpo monoclonal desarrollado por el CIMA, es compatible, ¿no? Entonces acá te está pidiendo, si te dice es compatible, repito, nos está pidiendo la información verdadera, ¿no? ¿Qué información es verdadera de acuerdo a lo que el autor está planteando, ¿no? Compatible, ¿qué información es verdadera, ¿no? Entonces ahí tenemos 5 alternativas. ¿Ya? ¿Hay alguna respuesta a la número 3? Entonces vamos a analizarlo. Entonces, si por ahí de repente hay una, me la colocas, por favor. Ya, mis estimados. Dice, primera unidad informativa, ¿no? El primer párrafo, ¿no? Primer párrafo, segundo, tercero, 4 párrafos tiene, ¿no? Entonces, en este primer párrafo solo tiene una primera unidad informativa. Entonces, vamos a ver. Dice, un equipo de especialistas de la Clínica Universidad de Navarra y del Centro de Investigación Médica, ¿no? Del Centro de Investigación Médica, excelente. Este, aplicada, que es encima de la misma Universidad de Navarra, ¿no? Ha desarrollado un anticuerpo, ¿no? Monoclonal de elevada eficacia en el tratamiento de qué? Del mieloma múltiple, según los resultados de una investigación preclínica internacional, ¿no? Entonces, en esa primera unidad informativa, el autor sobre qué nos está hablando? El autor nos está hablando sobre un nuevo medicamento, ¿cierto? Muy bien. Que tiene, que es esto de acá, ¿no? Lo conocen como qué? Como un anticuerpo monoclonal, ¿cierto? Eso es lo que el equipo de especialistas, ¿no? Ha podido, ¿qué cosa? Ha desarrollado un anticuerpo monoclonal, que es una nueva medicina, es un nuevo medicamento, ¿no? Y ese nuevo medicamento todavía está, según la investigación preclínica, ¿qué es lo que nos dice? Ese nuevo medicamento tiene una alta eficacia, ¿cierto? Tiene una elevada eficacia, ¿para qué? Para tratar el mieloma. ¿Sí? Pues tiene una alta eficacia para poder tratar el mieloma. Pero según qué cosa, investigaciones preclínicas, ¿no? Entonces, hasta acá en el primer párrafo, el autor sobre qué nos está hablando, nos está hablando acerca sobre un anticuerpo monoclonal, una nueva medicina. Y esta nueva medicina, según resultados de una investigación preclínica, tiene qué cosa, una eficacia elevada, ¿no? Para tratar el mieloma múltiple. Bien, primer párrafo, ya tengo la idea. Ahora, ¿cómo se llama ese anticuerpo monoclonal? ¿No? Ese anticuerpo monoclonal es el fármaco EM801. Esto es el anticuerpo, lo que han creado, lo que han desarrollado estos especialistas, ¿no? Es un nuevo anticuerpo biespecífico que se une a las células T del paciente, ¿no? O sea, ahí me está hablando de qué es lo que ocurre con este nuevo fármaco, ¿no? ¿Sí? Se une a las células T del paciente. ¿Cuáles son las células T del paciente? Al células del sistema inmune. Es decir, se van a unir al sistema inmune, ¿correcto? Se unen al sistema inmune, ¿ya? Y al unirse al sistema inmune, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Las activa, o sea, activa este sistema inmune, ¿ya? Contra las células cancerígenas de qué? Del mieloma, ¿no? Eso es lo que nos dice, mira, segunda unidad informativa, que debe ser hasta acá, ¿no? La primera del primer párrafo, ¿no? Del segundo párrafo, perdón. Entonces, estas células, ¿no? Estas células cancerígenas van a, ¿qué cosa? Van a estar siendo atacadas por este fármaco, ¿no? Que al unirse con las células T va a activar, ¿qué cosa? El sistema inmune. Y van a ir en contra de las células que causan, ¿qué cosa? Que causan el mieloma. Entonces, acá el autor nos está hablando de cómo funciona este fármaco, ¿cierto? Este fármaco que tiene una elevada eficacia para tratar el mieloma, ¿no? ¿Ven cómo funciona? Luego te dice, este anticuerpo que tiene este fármaco se denomina biespecífico porque tiene la cualidad de adherirse a la vez a dos antígenos, ¿no? O sea, ¿por qué se dice biespecífico? Porque tiene la cualidad de adherirse a dos antígenos, sustancias que provocan la respuesta inmune, explica el doctor Paiva, ¿no? Entonces ahí nos dice por qué se denomina biespecífico. La toxicidad que se le prevé al fármaco es muy reducida, o sea, el fármaco, este nuevo medicamento, muy bien, en cuanto a la toxicidad que puede dar al cuerpo, es muy reducida, dice, ¿no? Ya que el antígeno no se encuentra en las demás células, o sea, la toxicidad de este nuevo fármaco es muy reducida. Eso es lo que te dice. Bien, segundo párrafo, el autor sigue hablándote acerca de qué, de este nuevo medicamento, de este fármaco, ¿no? Que le han puesto estos números, ¿no? Este código EM801, me dice cómo funciona, nos dice por qué es bien específico y nos habla acerca de la toxicidad, que es reducida. Bien, tercer párrafo. Dice, el nuevo anticuerpo, cuando te dice el nuevo anticuerpo, el autor sigue hablándote acerca de qué, sigue hablándote de este medicamento, ¿no?
este nuevo medicamento, este nuevo anticuerpo desarrollado, presenta una estructura novedosa. O sea, acá está lo novedoso, dice, ¿no? La estructura, ¿no? La estructura, que permite una eliminación más lenta del fármaco que la de otros anticuerpos biespecíficos. O sea, ¿cuál es lo novedoso? Lo novedoso es que la eliminación que se tiene de este fármaco en nuestro cuerpo o en el cuerpo de la persona que sufre de mieloma, entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser lento. Eso viene a ser ¿qué cosa? Lo novedoso en cuanto a la estructura de este fármaco, ¿no? Gracias a esta característica, a la característica de que la eliminación del fármaco es lento, gracias a esa característica, el modo de administración se hace más cómodo para el paciente, ya que puede ser administrado semanalmente por vía intravenosa o subcutánea. Entonces, como la eliminación del fármaco es mucho más lenta que otros anticuerpos biespecíficos, o sea, que otro tipo de medicamentos, entonces por esa característica, ¿no? Se hace más cómodo para el paciente, ya que la administración de este medicamento ya no sería de repente de una manera más constante, sino sería semanalmente, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice. Entonces hay una característica, ¿no? Particular de este nuevo medicamento, que su eliminación se hace más lenta y por ese motivo la administración de dicho medicamento se va a hacer mucho más cómodo. Entonces, me está hablando de características que va a tener, ¿qué cosa? Este nuevo medicamento que ataca a quién? Al mieloma, ¿no? Bien. Último párrafo. Los resultados de este trabajo, ¿de cuál trabajo, profe? De la investigación, de este desarrollo de este nuevo medicamento, ¿no? Publicado en la revista científica internacional. Ah, mira, este resultado han sido publicados en una revista científica, ¿no? Y esta revista científica es de mayor impacto en la especialidad. ¿Cómo se llama esta revista? El Cancer Cell, ¿no? Entonces, yo deduzco, ¿no? Para que coloque estos resultados de la investigación en una revista de alcance internacional, ¿no? De mayor impacto, es porque este medicamento es prometedor, ¿no? Y acuérdate que arriba, ¿qué es lo que te decía? Que este medicamento tiene una elevada eficacia. O sea, es bueno este medicamento, ¿no? Y aparte nos dan las características del medicamento. Entonces, este medicamento, muy bien, al ser qué cosa, al ser publicado los resultados en una revista de mayor impacto en la especialidad, despierta el interés en los científicos, en la comunidad científica. Pues, dice, ¿y por qué? Pues pese al aumento progresivo del arsenal terapéutico existente para el mieloma, ¿no? Los pacientes siguen recayendo. Ah, mira, ¿qué se entiende por eso? Que existe medicina, existen medicamentos para tratar el mieloma, pero ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente los pacientes siguen recayendo. Es decir, que estos medicamentos no ayudan a recuperar a los pacientes. Y es por eso como que estos medicamentos ya existentes no ayudan, ¿qué cosa? No ayudan a combatir el mieloma, no ayudan a que los pacientes se recuperen. Estas investigaciones, ¿no? Acerca de este nuevo medicamento causan gran interés. Entonces dicen que este medicamento sí va a ayudar a que pueda luchar directamente contra este cosa, contra este mal. Entonces hay un gran interés por este medicamento, ¿no? Por lo tanto, dice, es necesario encontrar nuevos fármacos capaces de revertir la resistencia a la quimioterapia de las células tumorales, apuntó Bruno Paiva, codirector científico del CIMA, ¿no? Y quien ha dirigido dicho estudio. ¿Listo? Entonces, todo el texto gira en base a qué? Todo el texto gira en base al medicamento, ¿sí? El M81, que es eficaz, ¿no? Tiene alta eficacia para combatir el mieloma múltiple. Nos dan las características y hay un gran interés, ¿no? ¿Por qué? Porque hay medicamentos que ya existen seguros en el mercado, pero no ayudan a combatir eficientemente el mieloma. Por lo tanto, este nuevo medicamento sí está mostrando gran interés. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice el texto. Bien, ahora miren, fíjense, me piden la número 3. Y en la número 3 he encontrado por ahí dos claves por ahí, ¿no? Que me están presentando. Vamos, la primera, dice la compatible. La alternativa, fíjate, ¿ah? La alternativa, ¿qué es lo que te dice? Resulta sumamente contraproducente para tratar el mieloma. Esto es una información falsa. ¿Por qué, profesor? Porque este nuevo fármaco no es contraproducente. Más bien es un fármaco que va a ser eficaz o tiene alta eficacia para combatir el mieloma. Entonces, cuando te dice contraproducente, te estoy diciendo lo contrario a lo que plantea el texto. Entonces, esa palabra contraproducente no concuerda o no condice con el texto. No es la clave, no es la A, ¿cierto? Bien, la alternativa B, mira, ¿qué es lo que te dice? Es coadyuvante. Y aquí está la palabrita, ¿no? Que me indica que esa información es falsa. Tampoco es la B. Profesor, ¿y por qué no sería la alternativa B? Porque al decirte que es coadyuvante, ¿no? Para el desarrollo de células tumorales, lo que te está diciendo, ¿no? Muy bien, es que este medicamento, este fármaco, va a ayudar
a que se desarrolle más células cancerígenas, más células tumorales. Y en el texto no se plantea eso. En el texto lo que plantea es que este medicamento va a luchar, va a combatir estas células, no va a ayudar a que se desarrolle. Es por eso que la alternativa B, esa la voy a, ¿qué cosa? Esa la voy a descartar. ¿Correcto? Bien, vamos, seguimos, dice. Carece de funciones terapéuticas durante la quimioterapia, ¿no? Dice, y eso tampoco lo menciona el texto, ¿no? ¿Sí? Más bien es todo lo contrario, descartamos también. Mira, y la alternativa de, profe, dice, sus funciones se hallan vinculadas al sistema inmunológico. Entonces, esa sí podría ser una información verdadera. ¿Por qué, profesor? Mira, yo regreso al texto, tengo dudas, ¿no? Tengo dudas. Y miro el segundo párrafo, la primera parte. El segundo párrafo, miro el segundo párrafo, la primera parte. ¿Ya? Por acá. La primera parte, ¿qué te dice? El fármaco EM81 es un nuevo fármaco, es un nuevo anticuerpo biespecífico. ¿Y qué te dice? Que se une a quién? A las células T del paciente. ¿Y cuáles son las células T? Las células del sistema inmune. ¿Cierto? Mira, y activa estas células, ¿no? Y activa este sistema para combatir, ¿qué cosa? A las células del cáncer del meloma. Entonces, ¿cómo funciona este fármaco? Este fármaco se une a las células T del paciente. ¿Cuáles son las células T? Las células del sistema inmune. Activa el sistema inmune, muy bien. ¿Y qué cosa? Lucha contra el cáncer de meloma. Eso es lo que nos dice. ¿Perfecto? Entonces, la alternativa D, entonces, ¿qué es lo que nos dice la alternativa D? Te está diciendo lo mismo, pero de otra manera que este nuevo medicamento, el anticuerpo monoclonal, sus funciones, las funciones de este fármaco, ¿con quiénes se vinculan? Con el sistema inmunológico. O sea, va a activar este sistema inmunológico, las células T del paciente. Entonces, esta información de la alternativa de dado se encuentra ¿dónde? Se encuentra en esta parte del texto. Es por eso que hasta ahora la alternativa D es verdadera. Verdadera. Vamos, la alternativa E. Dice, posee propiedades clínicas superiores al fármaco EM801, ¿no? Pero si el EM801 es el anticuerpo monoclonal, ¿no? El que se está hablando. Por lo tanto, al decirte que son superiores, no condice con el texto, porque es lo mismo, ¿no? No pueden ser superiores porque se está hablando acerca de qué, del mismo medicamento. Entonces, la alternativa E también es una información que no coincide con cosas, que no coincide con el texto. Por eso, la respuesta para la pregunta número 3, la alternativa de cosa, la alternativa de dado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, mira, cuatro informaciones no condicen con el texto. Una sí condice y esa es la verdadera. ¿Y dónde la encuentras? En el mismo texto. Pero si te has dado cuenta, la alternativa D, que es la clave, no es idéntica, o sea, no está tal cual, no es literal, sino está, ¿qué cosa? Está de una manera parafraseada, ¿sí? O equivalente. Respuesta, tres dedos. Pregunta número 4. No se condice. Acá te dije que cuál información era falsa, ¿no? ¿Qué información era falsa? ¿Sí? Con el texto, sostener que el doctor Bruno Paiva. Ah, ya, pero aquí me están hablando que qué información es falsa, pero relacionado ya no con el medicamento. En la pregunta número 3 era con el medicamento. En la pregunta número 4 ya tiene que ver con qué, con Bruno Paiva, con el doctor Bruno Paiva. ¿Sí? Solo con el doctor Bruno Paiva. ¿Correcto? Entonces vamos a la pregunta, a la alternativa A. ¿Es el responsable principal de la elaboración del fármaco? Eso es verdadero. ¿Ya? Eso es verdadero. Profe, ¿y por qué es verdadero? Fíjate por acá, mi estimado. ¿Por qué es verdadero? Acá en la última unidad informativa. ¿Qué es lo que te dice, no? Muy bien. Que apunta Bruno Paiva, codirector científico de CIMA y quien ha dirigido dicho estudio. ¿Cuál es el estudio que está dirigiendo Bruno Paiva? Este estudio acerca de este medicamento. ¿Sí? Él les está dirigiendo. Por lo tanto, si es el que dirige, se entiende muy bien que es el responsable principal, porque es el que dirige ese estudio. Por lo tanto, la alternativa A es la verdadera. Pero no me piden la información verdadera, ojo, me están pidiendo la información falsa. No se condice. ¿Ya? Bien, la alternativa B dice, reconoce, ¿quién reconoce? Bruno Paiva, la inviabilidad de contrarrestar las células tumorales. Esta palabrita no me cuadra, no sé si a ti también te pareció. Esta palabrita, inviabilidad. Esta como que no me cuadra. Profe, ¿y por qué no nos cuadra? Porque al decirte que es inviable es algo que no se puede, ¿cierto? Viable es algo que es posible, que se puede, que es factible. Inviable es algo que no se puede. Entonces, al decir que reconoce la inviabilidad de contrarrestar las células tumorales, se entiende que esta investigación que él está haciendo, muy bien, acerca de este nuevo fármaco, este anticuerpo monoclonal, es inviable para eliminar las células tumorales del mieloma.
Y eso es una información que no se condice con el texto. ¿Por qué? Porque según los estudios, el autor que nos plantea que este medicamento tiene una eficacia elevada, alta, para tratar el mieloma. Entonces, al decirte que es inviable, te está diciendo lo contrario. Entonces, es una información que hasta ahora no condice con el texto. Mira, hasta ahora la alternativa B, por esta palabrita, inviabilidad, me parece que es la información falsa hasta ahora. La alternativa B, Bolivia, ¿cierto? Vamos con la siguiente, ¿ya? Bolivia, vamos con la siguiente. ¿Sostiene que el anticuerpo EM81 tendría poco riesgo de toxicidad? Sí, también lo plantea. Mira, ¿dónde lo va a plantear? Voy a borrar por acá para que se pueda ver. Acá lo que te dice, mire, en esta parte del texto. La toxicidad que se le prevé al fármaco es muy reducida. ¿Quién lo menciona? Aquí antes te hablaba el doctor Paiva. O sea que el doctor Paiva, ¿qué es lo que explica? Muy bien, que la toxicidad que se le prevé al fármaco es muy reducida. O sea, sostiene que el anticuerpo tendría poco riesgo de toxicidad. Eso también es una información verdadera. No, muy bien, entonces esa no la voy a votar. ¿Por qué? Porque me piden la información incompatible y hasta ahora es la alternativa B. La D afirma que pese a la gran cantidad de terapias, el mieloma no cede. Eso también es cierto. Miren el último párrafo, ¿sí? Me centro en el último párrafo. ¿Qué es lo que nos dice, no? Los resultados de este trabajo publicado en la revista, ¿no? Muy bien, han despertado gran interés en la comunidad científica. Pese al aumento progresivo del arsenal terapéutico existente para el meloma, los pacientes siguen recayendo. ¿Correcto? ¿Eso quién lo menciona? Bruno Paiva. ¿Quién dice? Apunta Bruno Paiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pese a la gran cantidad de terapias, de medicamentos, el mieloma sigue, ¿qué cosa? Sigue dando, sigue estando ahí. ¿Y por qué? Porque los pacientes siguen recayendo. Y si siguen recayendo, se entiende que el mieloma no cede. Por lo tanto, esa información lo encuentro acá. También es una información y cosa, también sería una información compatible, verdadera. Hasta ahora la que no concuerda con el texto es la alternativa B. Y la alternativa E, profe, vamos con la E. Dice, tiene expectativa en hallar nuevos fármacos contra el mieloma. Eso también lo menciona el texto. ¿Dónde lo encontramos? No, muy bien. Por ahí pues dice, no, por lo tanto, dice, es necesario encontrar nuevos fármacos capaces de revertir la resistencia a la quimioterapia de las células tumorales. Entonces, si te dice que es necesario encontrar nuevos fármacos, capaz, muy bien, de revertir la resistencia a la quimioterapia, se entiende, muy bien, que tiene una expectativa en hallar nuevos fármacos contra qué, contra este mieloma que es contra el cual se está luchando y es por eso que le está dirigiendo este estudio acerca de este medicamento. Entonces, la alternativa E también es una información que literalmente no lo menciona el texto, pero se puede concluir. Por lo tanto, esta también es una información verdadera. Entonces, mira, esas cuatro que están ahí, mis estimados, son informaciones que lo menciona el texto, ¿sí? Que lo dice el texto. ¿Qué información no lo dice el texto? La alternativa B. Es una información que contradice con lo que plantea el texto. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. B de besito. Entonces, si te das cuenta, mira, si te das cuenta, este tipo de preguntas, o sea, no es tanto como para poder, cosa, para poder inferir, no es tanto para poder extrapolar, porque esos tipos de preguntas son más complicaditas. Entonces, si te das cuenta, en este tipo de preguntas, la chamba más que todo es que uno regrese al texto y verifique la información, ¿no? Oye, esto lo hice acá, esta también lo hice acá, esto también, esta no condice con el texto, plac. Esta sí lo dice el texto, estas no la están mencionando, muy bien. Entonces, es regresar al texto nada más para este tipo de preguntas, ¿no? Profe, entonces cuando la pregunta sea información verdadera o información falsa, ¿usted qué me recomienda? Que no lo trabajes de memoria. Regresa al texto, verifica la información, invierte un poquito más de tiempo y la respuesta que tú vas a tener va a ser buena. Invierte un poquito más de tiempo. Y acuérdate que una pregunta puede hacer la diferencia. Una pregunta puede hacer la diferencia. Bien, bien, esto es de banco. ¿Ya? Estos textos que vienen a continuación son de banco, o sea que están dentro de los textos que normalmente usa la escuela para poder cosas, para poder desarrollar sus preguntas en la parte de lectura, de comprensión de texto. ¿Ya? Mira, ¿qué te piden? Identifica la información incompatible. Entonces, si te dice incompatible, entonces lo contrario a compatible, ¿no? Si te dice esto es compatible, que es verdadero, ¿no? Entonces, si te dice incompatible, entonces se entiende que es lo contrario. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar, ¿cuál es? La información falsa. ¿Qué información es falsa con el texto? Así como hemos visto la última pregunta. ¿Ya? Entonces acá, mira cómo te cambió. Ya no es verdadera. Acá tengo que buscar la información que no coincide con el texto. ¿Se entiende entonces que cuatro informaciones son verdaderas, una es falsa? A ver, te animo a que tú lo hagas.
Vamos, mándame tu clave. Una debe ser cierta. Imagínate que esto te pide en el examen, este textito, y tienes que marcar la correcta. Vamos a ver si lo marcas, vamos a ver si tu desarrollo de este texto es el correcto. ¿Ya? Vamos, mis estimados. Texto número 3. Leo sus claves. Y todo muy bien. Pregunta número 5, texto número 3. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, miren, texto chiquito, mira, este es un texto que está dentro de los textos que tiene la escuela, ¿no? Hay una gran cantidad de textos que por ahí vamos a ir desarrollando, ¿no? Bien, y aquí te piden información incompatible, ¿no? Primera unidad informativa, segunda, es un párrafo nada más, es rapidito nada más, ¿no? Es chiquitita nada más. Mira, rapidito nada más, mis estimados, ¿no? Entonces, la idea es regresar al texto si tenemos dudas, ¿no? Dice, en la parte superior del Cerro Olimpo se realizan festines de los dioses griegos. ¿Ven? Entonces, ¿de qué me habla?
Están hablando acerca de las fiestas que hay de los dioses griegos, ¿no? Estas fiestas, ¿dónde se hacen? Se hacen en la parte alta del Cerro Olimpo. Bien, acá, festines, ¿no? Las fiestas, ¿no? ¿Listo? El manjar era la ambrosía, un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, pero que para el caso era divino, ¿no? Hay un manjar que es divino, que comían los dioses, ¿no? Este manjar se llama ambrosía, ¿no? Es un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, ¿no? Pero es divino, dice, ¿no? O sea, ¿cuál es el alimento que comen los dioses? Entonces, el alimento que comen los dioses, el alimento divino es el ambrosía, que es un fruto amargo, ¿no? Bien, Eve, la diosa de la juventud, servía néctar. ¿Quién servía el néctar? La diosa de la juventud, ¿no? Ella era la encargada de servir el néctar en copas de oro puro. Y las musas, acompañadas por Apolo, a la lira, entonaban cánticos. Perfecto, mira, segunda unidad, ¿qué cosa? Segunda unidad informativa, tercera, ¿no? Primera, segunda, tercera. ¿Quién servía el néctar? ¿Cuál era el néctar? El néctar era el ambrosía, ¿no? Ese fruto amargo, ¿no? ¿Y quién se encargaba de servir la ambrosía, este néctar? La diosa de la juventud llamada Eva, ¿no? Eve, perdón. ¿Y qué es lo que más había en estos festines, aparte de, ¿no? de este néctar? Había música, ¿no? Muy bien. Estaban las musas, acompañado con Apolo, ¿qué es lo que hacían? Cánticos en estas fiestas. Perfecto, en estos festines. Y para proteger estos festines, ¿no? ¿Quiénes eran los que protegían? Eran las horas, ¿no? ¿Sí? Las horas eran las encargadas de cuidar, ¿no? La privacidad que había en estas fiestas. Y en ese lugar jamás llovía y la temperatura era ideal. Perfecto, muy bien. Vamos a la primera pregunta, la alternativa A. ¿La ambrosía era un alimento divino consumido en una ceremonia realizada en las cumbres del Olimpo? Sí, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Sí, la ambrosía, que era el fruto amargo, se servía en copas, ¿no? De oro puro. ¿Y quién servía esa ambrosía? La diosa de la juventud. Entonces, eso es verdadero, ¿no? Bien, la alternativa es cierta. La alternativa B, las horas, ¿no? Y me hablan de las horas, justo lo leí ahora, dice, ¿no? ¿Qué eran las horas? Eran las que cuidaban, ¿no? La privacidad de tales festines, eso es lo que te dice. Y acá la B te dice, las horas eran personajes míticos, eso es cierto, porque son qué cosas, son mitológicos, ¿no? Y se encargaban de qué, de la seguridad, ¿no? Eran las personas que daban qué cosa, que daban la seguridad en las ceremonias desarrolladas en el Olimpo. Eso también es cierto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Quiénes cuidaban, ¿no? Estas festividades, las horas, ¿no? Son personajes míticos, ¿no? Se sobreentiende ahí, ¿no? Bien. Ahora, la alternativa C, la diosa de la juventud vivía en el Olimpo. Eso es cierto, ¿no? Vivía en el Olimpo, ¿no? Sí, hasta ahí vivir en el Olimpo. ¿Y era quien atendía a los comensales en la fiesta? Sí, ¿no? Era quien atendía. ¿Quién atendía y quién servía este néctar? Era la diosa de la juventud, Eve, ¿no? ¿Correcto? Hasta ahí esto es cierto. Pero fíjate en lo que viene después. En lo que viene después te dice, en una fiesta, te dice, en la fiesta organizada en su honor. Entonces se entiende que la fiesta que se está dando en el Olimpo era en honor a la diosa de la juventud, era honor a Eve. Y eso no lo menciona el texto. Fíjate, ¿ah? Nosotros hemos leído y lo único que nos habla acerca de Eve es que ella, la diosa de la juventud, se encargaba de servir la ambrosía, ¿no? En copas de oro. Nada más me dice. Y en ninguna parte nos dice que la fiesta que se está dando, estos festines, eran en honor a esta diosa. Por lo tanto, esta última parte, que la fiesta organizada era en su honor, es una información que no condice con el texto, ¿sí? Entonces, hasta ahora, esta alternativa es la que se va, porque me piden la falsa, ¿ya? Vamos con la alternativa D. Dice, los dioses consumían un manjar amargo en ceremonias privadas realizadas en el Cerro Olimpo. Sí, muy bien. ¿Cuál era el manjar que consumían? La ambrosía. Sí, era un manjar amargo, te dice, ¿no? Pero era divino. ¿Y dónde lo estaban consumiendo? En una fiesta privada que se organizaba ¿dónde? En el Olimpo. Eso es verdadero. ¿Sí? Y la alternativa E, las musas participaban junto con Apolo, sí, eso es lo que nos dicen, ¿no? Me hablan acerca de las musas, ¿con quién? Con Apolo, y lo que hacían, ¿qué cosa? Eran entonar clásicos, ¿no? ¿Y dónde participaban? En estos festines divinos donde consumían manjares y se escuchaba música, eso también es cierto, lo menciona el texto. Entonces, la alternativa C es la que no concuerda. Esa información no se condice con el texto, es decir, es una información que no concuerda con el texto. Las demás alternativas, fíjate, sí son verdaderas. Y esa última, justo la última, donde dice que era organizada en su honor estas fiestas, eso hace que esa información no concuerde con el texto. Por lo tanto, para el texto número 3, clave la alternativa C. Colombia. Fíjense, sencillita, ¿sí? Sencillita.
Entonces, acá, mira, ¿qué es lo que hice? Si tenía dudas, regreso al texto. Si tengo dudas, regreso. Para este tipo de preguntas es necesario eso. Preguntas de banco. Cuarta pregunta, pregunta de banco también. ¿Qué te piden? Lo mismo, información incompatible, ¿no? ¿Qué información no condice con el texto? ¿Ya? O sea, se entiende que cuatro informaciones son verdaderas, cuatro son verdaderas y una es la información falsa. Vamos con este texto 4 que en cuanto a la dificultad, escúchame, en cuanto a la dificultad, debe ser un poquito más superior que el texto 3. Debe ser un poquito más superior al texto 3. Entonces, acá te pido concentración y aparte el texto es un poquito más amplio y más ideas. ¿Ya? Texto número 4, te doy un tiempo para que tú lo practiques, veo tus claves, si es que si es posible me lo envías y de ahí comenzamos a desarrollar. Texto número 4, mis estimados.
¿Alguna clave en este texto? En el texto número 4, mis estimados, en el texto número 4, putututun, tutun, ¿no? Primera unidad informativa por aquí, por acá la segunda unidad informativa, ¿no? Se entiende que dentro de las alternativas vamos a encontrar una información, ¿no? Que es falsa, que no coincide con el texto, ¿no? Las otras sí van a coincidir, ¿ya? O sea, la idea es práctica más que todo, ¿no? ¿Sí? O sea, este tema o sea, el tema de lectura, ¿no? El tema de comprensión de lectura, el tema es ir practicando, ¿no? Diversos textos, ¿no? Si es posible, ustedes puedan, ¿no? Nuevamente revisar los textos y, ¿no? Tratar de analizarlo para que puedan tener qué cosa, para que te puedan tener ese ejercicio, ¿no? En cuanto a la lectura que tienen que hacer, ¿no? Me imagino que a veces por la chamba, por el trabajo va a ser un poquito difícil, pero siempre es bueno que por ahí encontrar algún tipo de espacio, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Para poder ir mejorando en cuanto a los temas que se van a plantear en la evaluación, ¿no? Que vienen a ser cuatro temas, como repito, que son la parte de lectura, la parte de conectores, la parte de términos excluidos y analogías, ¿no? Son los cuatro grandes temas que van a ir desarrollándose, ¿no? Que en general podrían ser 20 a 15 preguntas que toman el curso de razonamiento global, ¿no? Y combinado con el curso de razonamiento matemático, ya implica todo lo que es aptitud, que podrían ser tranquilamente 40 preguntas, ¿ya? Que al final van a marcar la diferencia, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Para poder lograr el objetivo. Entonces, la idea simplemente es practicar, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre el espacio. Entonces, para poder tener más horas de práctica y de esa manera, cuando llegue ya la evaluación, tener, ¿qué cosa? Tener ya esa experiencia en cuanto al desarrollo de los temas que estamos, ¿qué cosa? Que estamos tratando, ¿no? Entonces, en base a algunas técnicas, estrategias y en base a la práctica que tú haces, tranquilamente podemos desarrollar muy bien la parte verbal, ¿no? Si fueran 20 preguntas, ponte en verbal, tranquilamente tú puedes llegar, ¿cuánto? A desarrollar así, así, podría ser 16, 17 preguntas, ¿ah? En verbal, ¿ah? Y es bastante, ¿ah? ¿No? Entonces se puede lograr, pero eso es en base a práctica. ¿Listo? Entonces vamos, ¿no? Me piden la información incompatible. Primera unidad, me hablan de las mujeres en edad fértil, ¿no? Que es el sujeto de quien se habla, ¿no? Y estas mujeres en edad fértil que consumen esta droga, que es el éxtasis, corren un riesgo mayor de morir que otros grupos de personas. Ah, ya, bien, mira. Entonces acá el autor sobre qué nos está hablando, el autor nos está hablando sobre las mujeres en edad fértil. Y estas mujeres en edad fértil, ¿qué van a consumir? Van a consumir esta droga. ¿Cuál es la droga que consumen? El éxtasis, ¿no? Y cuando consumen drogas, estas mujeres en edad fértil, ¿qué es lo que nos dice el autor en el texto? Tienen un riesgo mayor de morir, ¿sí? Entonces es lo que nos dice, ¿no? Entonces la primera unidad informativa. ¿Quiénes tienen un riesgo mayor de morir cuando consumen el éxtasis? Las mujeres en edad fértil. ¿Entienden? Entonces, acá, mira, digo, ¿no? Muy bien. Si es una persona que ya no está en edad fértil, ¿cierto? Muy bien. Si es una persona que ya no está en edad fértil y consume el éxtasis, entonces su riesgo a morir ya no será mayor, sino de repente es menor, ¿cierto? Porque el que tiene mayor riesgo de morir son, ¿qué cosas? Son las mujeres en edad fértil cuando consumen el éxtasis. ¿Se entiende? O sea, aquí se entiende qué cosa, se entiende que las personas que tienen el mayor riesgo de morir cuando consumen éxtasis no son las personas muy bien, de mayor edad, sino son las personas de menor edad, porque las personas de menor edad son las mujeres que están en el grupo de edad fértil. Una persona o una mujer, en este caso, de 50 años, consume éxtasis, ¿tendría mayor riesgo de morir? No, ¿cierto? Las que tienen mayor riesgo de morir serían solo aquellas que están, ¿qué cosa? En edad fértil, según lo que nos plantea el texto. ¿Correcto? Bien, mira, primera unidad informativa. Segunda unidad informativa, hasta acá, dice, ¿no? La alta concentración de estrógenos en la sangre de las mujeres jóvenes impide que el organismo reaccione eficazmente ante la acumulación de líquido que se produce al tomar la droga. ¿Y cuál es la droga que el autor nos está hablando? Esta, la del éxtasis. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Que en este caso, en las mujeres de edad fértil, es decir, en las mujeres jóvenes, ¿qué es lo que hay? Muy bien, hay una alta concentración de estrógenos. Y esa alta concentración de estrógenos en la sangre en las mujeres jóvenes, ¿qué impide? Que el organismo reaccione eficazmente ante la acumulación de líquido, ¿no? Que produce al tomar la droga. Entonces se entiende que cuando consume el éxtasis, muy bien,
¿Cuál es la consecuencia de tomar el éxtasis o la droga? Hay una alta acumulación de líquidos. Y esa alta acumulación de líquidos no la puede cosa, no la puede botar. ¿Por qué? Porque las mujeres en edad fértil tienen una alta concentración de estrógenos. Y eso impide, muy bien, que esta acumulación de líquidos, muy bien, pueda, ¿qué cosa? Pueda desaparecer. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el problema del riesgo de morir de estas mujeres en edad fértil, ¿no? Bien, sigo mencionando. Mira, dice, la parafernalia de la llamada droga del amor se basa sobre todo en el baile desinhibido. La droga del amor se entiende que es el éxtasis, ¿no? Entonces, el espectáculo que cuando se consume la droga del amor, el éxtasis, ¿en qué se basa? En que las mujeres cuando consumen el éxtasis hay un baile desinhibido y continuo. O sea, bailan, ¿no? Muy bien, ¿sí? Sin ningún tipo de limitaciones. Y su baile es continuo. Entonces, cuando hay ese tipo de ejercicio en el baile, ¿no? Eleva la temperatura de la mujer que está bailando, ¿sí? Y al elevar la temperatura, entonces se entiende que va a tener sed y va a beber mucho más, va a beber mucha agua. Y las hormonas le indican al cuerpo que retenga líquido y beba más, ¿no? Entonces va a retener el líquido y va a beber más. Y esa retención de líquido es lo que va a llevarle de cosas, va a llevarle a ese riesgo de morir, ¿no? Dice, es un círculo vicioso cuya explicación se encuentra, y aquí te explica por qué se da eso, porque en el HMMA, ¿sí? Muy bien, un compuesto químico que produce el cuerpo, ¿no? A medida que asimila el éxtasis. O sea que hay una hormona, ¿no? Muy bien, esto que es el HMMA, es un compuesto que produce el cuerpo, ¿no? Y este HMA estimula la liberación de la hormona que nos conduce a beber. O sea, bebemos, 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 y el desequilibrio resultante de la concentración de sodio puede ser fatal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como produce las mujeres jóvenes alta concentración de estrógenos y al ver consumido la droga, ¿no? Tenemos un baile desinhibido, nos da sed, tomamos agua y retenemos líquido, y al retener líquido, entonces hay un desequilibrio de alta concentración de qué? De sodio, y eso, muy bien, puede ser fatal, ¿por qué? Porque hay un alto riesgo de llevarle a la muerte. ¿A quiénes ocurre eso? Repito, como dice el texto, mujeres en edad fértil que consumen el éxtasis. Bien. Ahora, mira, ya lo entendimos el texto. Ya lo entendimos. Ahora me voy a las alternativas. Vamos a ver, preguntas de banco. Alternativa de cosa. La primera pregunta. La alternativa A. El consumo de éxtasis promueve el baile desinhibido y continuo. Eso es verdadero, ¿sí? Porque que acá lo dice, ¿no? Que la parafernalia, el espectáculo, ¿no? De la droga del amor, o sea, del éxtasis, ¿se basa en qué? En un baile desinhibido y continuo. Lo dice el texto acá. Entonces, esa información es verdadera, ¿sí? Es compatible. Entonces, esa no se va porque me piden la incompatible. La A es la verdadera. Ven, cuidado. La B. Las mujeres son más propensas al consumo de drogas como el éxtasis. Mm, O sea, acá me están hablando de que hay una inclinación, muy bien, de que las mujeres van a consumir más el éxtasis. Eso es lo que me está diciendo la B, ¿no? Que las mujeres, al ser más propensas al consumo de drogas como el éxtasis, que son más propensas. Y en el texto, ¿sí? Y en el texto, eso no me está, ¿qué cosa? Eso no me está mencionando, ¿no? Sí, solo me dice que las mujeres son más propensas al consumo de drogas como el éxtasis, pero eso no menciona en el texto. Solo lo que el autor está tratando, que hay un riesgo de mayor muerte para aquellas mujeres de edad fértil. Entonces, la alternativa B, si te das cuenta, no es compatible, ¿ah? Ojo, ¿ah? ¿Sí? La B hasta ahora es la información falsa. Esa no lo menciona el texto. La C. No toda mujer padece por igual los efectos de la droga del amor, eso es cierto, ¿no? Como te mencionaba, no toda mujer padece por igual los efectos de la droga del amor. ¿Por qué? Porque solo, muy bien, los efectos de mayor riesgo de morir la van a sufrir ¿quiénes? Las mujeres en edad fértil. Y mujeres de mayor edad, entonces no tienen ese riesgo. Por lo tanto, no toda mujer padece por igual estos efectos de la droga del amor. Eso sí es cierto, verdadero. La D. El HMA es un compuesto químico que se produce al consumir el éxtasis. Eso es cierto, ¿no? Muy bien, dice, el HMA estimula la liberación de la hormona que nos conduce a beber. El desequilibrio resultante de la concentración de sodio puede resultar fatal, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, lo menciona el texto, verdadero. Y la alternativa E dice, en las mujeres jóvenes, ¿la concentración de estrógeno es considerable? Sí, eso te dice el texto, acá en la segunda unidad.
la alta concentración de estrógenos en la sangre de las mujeres jóvenes. Entonces, en las mujeres jóvenes hay una alta concentración de estrógenos, sí, lo dice en la segunda línea, por lo tanto es verdadero. Entonces, ¿cuál es la información que no condice con el texto? La alternativa B. Eso es la que se elimina. El resto son verdaderas. Preguntas hasta ahí, mis estimados, antes de seguir avanzando. Miren, si se dan cuenta, para este tipo de preguntas, repito nuevamente, es regresar al texto y verificar la información, si que no la tenemos clara. Nada más. ¿Ya? Vamos con el último texto. ¿Ya? Vamos con el último texto. Vamos para acá. Último texto. Texto número 5. ¿Ya? Seguimos. Texto de banco. ¿Ah? Esto también, texto de banco. Te dice cuál de las afirmaciones, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de las informaciones es compatible? Mira, hasta ahora todos estamos viendo textos, estos tres últimos textos, incluyendo esto, son textos que están en los bancos de preguntas que han tomado para la escuela, que han tomado para el curso que ustedes van a seguir. ¿Ah? Son parte. ¿Podría repetirse? Sí, podría repetirse, pero ya lo tienen. ¿Ya? Vamos, último texto.
Listo, mis estimados. Vamos a terminar. ¿Ya? Terminamos. Listo. Gracias, mi estimado Robert. ¿No? Ahí la clave que me está dando mi estimado Robert es la alternativa. Vamos a ver, ¿no? Si es la que coincidimos, ¿no? El craving, ¿no? Ya, ahí, ¿eh? Sí, vamos a ver. Entonces, la jalamos por acá, ¿no? Plin y plin nada más, ¿no? Por acá hay otra plin. No, yo lo hago más que todo para que ustedes lo puedan ver, porque obviamente en la evaluación que ustedes van a dar, ¿no? Que va a ser frente a la computadora, no se puede hacer eso, ¿no? Simplemente se entiende que la lectura tiene que ser hasta donde hay un punto, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Bien, entonces vayamos a acá, ¿qué es lo que te dice, ¿no? Primer punto. Conceptos asociados con el de adicción son los de dependencia y craving, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos están relacionados? ¿Qué conceptos están relacionados con adicción? ¿No? Estos dos conceptos, ¿ya? El primer concepto que te dice qué cosa, que te dice dependencia, y el concepto de cosa, craving. Estos dos conceptos, ¿no? Están relacionados con esto de acá, con adicción, ¿ya? Entonces, con adicción se relaciona la dependencia y se relaciona el craving. Eso es lo que te dice. ¿Perfecto? Bien. La condición fisiológica que conduce al síndrome de abstinencia recibe el nombre de dependencia física, ¿no? Entonces, hay una condición fisiológica. Esa condición fisiológica que conduce al síndrome, ¿no? A este síntoma de abstinencia, ¿cómo recibe el nombre de dependencia física? Bien, perfecto. Ahora, aparecen el nombre de dos, ¿no? De dos en este caso, ¿no? De Cancian y Albanese, ¿no? ¿Y qué te dice? Definen la dependencia física, ¿no? Dependencia física como la condición en que una abstinencia repentina de drogas adictivas causa al individuo una variedad de síntomas adversos, incluso algunos que son riesgosos para su vida. Punto, ¿no? Entonces, mira, ¿qué es lo que nos dice acá? Que estos dos autores o estos dos sujetos, ¿no? Autores, ¿no? Estudiosos, ¿ya? ¿De qué nos hablan? Nos hablan acerca de la dependencia física. Me están hablando de la dependencia física. ¿Y qué es lo que dicen? Definen la dependencia física, ¿no? Están dando qué cosa? Una definición acerca de la dependencia física. ¿Y cómo la define? Como una condición en que hay una abstinencia repentina de drogas adictivas y esa abstinencia repentina de drogas causa al individuo una variedad de síntomas de adversos. Muy bien, esos síntomas de adversos, muy bien, son riesgosos, incluso pueden ser riesgosos para la vida. Entonces, estos dos autores, ¿sobre qué están definiendo? Sobre lo que es la dependencia física, ¿no? Te definen. Entonces, ¿qué es una dependencia física? Es una condición cuando hay una abstinencia repentina de drogas, ¿no? ¿Y qué ocasiona esta abstinencia repentina de drogas? ¿No? Muy bien, una variedad de síntomas, que dentro de esos síntomas hay uno riesgoso que puede ser para su vida. ¿Correcto? Bien. Sigue la información y te dice así mismo, acá me habla de otra dependencia. Mira, no confundas. Primero te habla de dependencia física y acá me están hablando acerca de qué? De la dependencia psicológica. Dependencia psicológica. Asimismo dice, la dependencia psicológica puede ser entendida como una sensación de la persona de necesitar intensamente algo. Entonces, la dependencia psicológica, ¿qué se entiende? Muy bien, como la sensación de necesitar intensamente algo. ¿Y quién lo menciona esto? Lo menciona Webs y Brown, muy bien, que me imagino que es el libro que lo publica en el 2013. Perfecto, mira, entonces acá estamos hablando, no confundas, ¿ah? Hay un concepto, hay una definición de dependencia física que lo hace Cancian y Albanese en el 2008 y hay otro concepto que es diferente, dependencia psicológica, que lo hace West y Brown en el 2013. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Tenga en cuenta eso, ¿ya? Ahora, otro concepto, entonces acá están los conceptos relacionados con adicción, ¿no? ¿Cuáles serán los conceptos relacionados con adicción? Dependencia y craving. Y aquí, en el segundo párrafo, me están hablando acerca de la dependencia, tanto física como psicológica. ¿Quién puede llevar qué cosa a un riesgo para la vida? La dependencia física, eso es lo que te dice, ¿no? Y la dependencia psicológica es la sensación de necesitar intensamente algo. Bien, y la última unidad informativa dice, otro concepto relacionado es el craving, ¿no? Que te menciona acá. ¿Y qué es el craving? Deseo imperioso de realizar una conducta adictiva. Por lo tanto, el craving es un componente importante
de una adicción. Entonces, acá me está hablando del craving como otro concepto relacionado a adicción. ¿Y qué es el craving? Es el deseo imperioso de realizar esa conducta adictiva, de querer, ¿no? Muy bien esa droga. Por lo tanto, el craving es una idea, es un componente en este caso importante para el tema de la adicción. ¿Listo? Mira todo lo que el autor está desarrollando en ese texto. Me piden la verdadera. Tengo dos claves allá. Vamos a ver cuál de esas podría ser la verdadera. De repente es otra, ¿no? Dice, a ver, la A, mira, regreso al texto, tengo problemas, regreso al texto. ¿Ah? La A, la dependencia psicológica tiene como causa principal la abstinencia repentina de drogas. Dependencia psicológica, me voy, no me acuerdo bien, tengo dudas. Regreso al texto, rapidito. Alex me dice que invierta un poquito más de tiempo. Dependencia psicológica puede ser entendida como una sensación de la persona de necesitar, necesita intensamente algo. Y acá, ¿qué es lo que te dice? Que tiene como causa principal la abstinencia repentina de drogas. Eso no está relacionado a la dependencia psicológica, porque según el texto es la necesidad intensamente de algo. Entonces, la primera esta por ahí es falsa, no va. Me piden la verdadera, ¿sí? El craving es un concepto que se puede entender por sí solo al margen de la adicción, es una información falsa. ¿Por qué es una información falsa? Porque según el texto aquí arriba, ¿qué es lo que te dice? Que el concepto de adicción está relacionado, ¿qué cosa? Está relacionado o asociado ¿a quién? A dependencia y craving. Por lo tanto, cuando me hablan de craving, ¿sí? Es un componente fundamental de adicción. Es decir, que para poder entender el craving, tengo que relacionarlo con el concepto de adicción. Y acá, ¿qué es lo que te dice? El craving es un concepto que se puede entender por sí solo. No, por sí solo no. Según el texto, tengo que relacionarlo con el concepto de adicción. Por lo tanto, la alternativa B es una información falsa. La C. Para West y Bron, el craving es el deseo imperioso que induce a la conducta adictiva. Ah, para West y Bron, regreso al texto, West y Bron. Y el West y Bron, ¿sobre qué me hablaban? Sobre la dependencia psicológica. Y la dependencia psicológica, ¿cómo puede ser entendida? Como una sensación de la persona de necesitar intensamente algo. Y acá la alternativa C, ¿qué es lo que te dice? ¿Es el deseo imperioso que induce a la conducta adictiva? No, no. Eso es lo que no lo menciona el texto, sino que es lo que te dice, es la sensación de la persona de necesitar intensamente algo. Entonces, me parece, ¿no? Que la alternativa C tampoco es la respuesta, no lo menciona el texto, descarto, ¿ya? La alternativa D, según Cancian y Albanese, la abstinencia repentina provocaría la muerte del adicto. A ver, voy al texto de West y Brown, ¿sí? Bien, sobre West y Brown, a ver, perdón, sobre Cancian y Albanese, que está acá. Definen la dependencia física como la condición en que una abstinencia repentina de drogas causa al individuo una variedad de síntomas adversos. Ah, fíjate aquí, ¿ah? Fíjate aquí, ¿qué es lo que te dice? Incluso algunos que muy bien, que son riesgosos para su vida. Ya que, ¿qué es lo que te dice? La abstinencia repentina provocaría la muerte del adicto. Entonces, si te dice que son riesgosos para su vida, según lo que plantea Cancian de Albanese, ¿provocaría la muerte del adicto? Sí, eso lo menciona acá, en esta parte del texto. Entonces, ¿la D podría ser una respuesta correcta? Hasta ahora sí. La D sí, lo dice aquí. Bien, ¿lo dice literalmente? No, no lo dice literalmente, sino que está qué cosa, está diciéndolo de otra forma. Bien, la E. Sin una abstinencia repentina, ¿la dependencia física y psicológica se mantienen latentes? No, no, eso tampoco lo menciona el texto. Sin una abstinencia repentina, ¿la dependencia física y psicológica se mantienen ocultas? No lo menciona el texto, también la descartamos. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 7, Dinamarca. Esa es la clave. Dedo. Preguntas hasta ahí, mis estimados. Preguntas hasta ahí. Tututun, tutun. A ver cómo era. Tutun, tutun. Ah, estaba entre esas, ¿no? Entre esas dos, ¿no? Muy bien. Pero la C, obviamente, ¿no? Como que por ahí no menciona el texto, ¿no? El claro, como es que induce la conducta adictiva, ¿no? Ven, preguntas. Ven, quedaría el último texto, que es el texto número 6, mis estimados, ¿ya? Que es el texto número 6. Estoy acá, ¿no? Que tiene que ver con preguntas del banco, preguntas por compatibilidad y compatibilidad. Las dos son por informaciones verdaderas, ¿no? Que es el tema que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Bien, entonces vamos a quedarnos ahí y el día, ¿qué cosa? Y el día jueves, ¿no? Vamos a continuar con